Buenos días, amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otra vez. Esta vez para comentar un poco el recopilatorio de noticias de la primera semana de febrero, es decir, de la semana pasada. Vamos a hacer un recopilatorio y también vamos a decir nuestra opinión, o sea, mi opinión, sobre lo que ha sucedido en los últimos días. Vamos allá. En primer lugar, México y la Unión Europea aceleran su diálogo comercial en respuesta al proteccionismo de Donald Trump. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que entran Estados Unidos, México y Canadá, en el alero y el Transpacífico hecho trizas por Donald Trump, la Unión Europea y México se proponen dar un acelerón a su acuerdo de libre intercambio. El titular mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, y la responsable de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, han acordado este miércoles relanzar el diálogo con dos rondas negociadoras que se celebrarán antes del verano. Una primera entre los días 3 y 7 de abril y una segunda entre el 26 y el 29 de junio. Opinión. Mi opinión sobre esto. Está claro que este giro político y pacífico en las relaciones de la Unión Europea y México tienen algún efecto más de cortina de humo, ¿verdad?, que de algo plausible a nivel comercial. Esto no va a cambiar el panorama comercial del mundo, ni mucho menos. Es un poco para aumentar la presión hacia Donald Trump, que ya vemos que le da exactamente igual, y también el tema de que la Unión Europea y México siempre han tenido sus más y sus menos. Ahora, por intereses, hacemos esta noticia, recreamos esta noticia para tranquilizar los mercados, entre comillas. No creo que tenga ningún tipo de acción política detrás. Esto lo que no va a suceder absolutamente nada. Las cosas van a seguir igual, en mi opinión. Putin y el euroescéptico Orbán estrechan sus vínculos. ¿Quién es el euroescéptico Orbán? Pues muy fácil. Es el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que ya se ha declarado, entre comillas, prorruso, o es lo que nos hacen creer en los medios de comunicación. Yo creo que no cree en Europa y por eso ya aparece prorruso. Pero vamos allá. Mientras gran parte de la Unión Europea observa con inquietud el avance de los movimientos populistas, uno de sus principales artífices, el ruso Vladimir Putin, trabaja para reforzar sus vínculos con sus aliados en la región. Lo hizo en una reunión en Budapest con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien criticó lo que denominó una fuerte atmósfera antirrusa en Europa. El húngaro, euroescéptico y conservador, firmó varios acuerdos comerciales con Moscú y reclamó de nuevo el levantamiento de las sanciones que la Unión Europea mantiene desde 2014 contra Rusia por la anexión de la península de Crimea y el conflicto en el este de Ucrania. Represalias que, según Orbán, tienen importantes efectos negativos en Hungría. Orbán dice lo siguiente: las políticas antirrusas se han puesto de moda en Occidente. Esto es literal. Pero es difícil prever la prosperidad económica mundial sin Rusia. Vamos a ver. Como la noticia está sacada del País, del periódico El País, como habéis visto, está exageradamente clamando al cielo por el tema de la visita, Víctor Orbán y Putin. No hay nada más que dos países que quieren afianzar su compromiso comercial y político. Lo que no entra aquí son las preguntas que han hecho los periodistas en esos medios de comunicación, en esas ruedas de prensa, en los medios de comunicación, lo que han preguntado. Parece que se encasille a los malos de la película cada vez que se acercan a Putin. Parece un poco peyorativo el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación de Occidente hacia los países que tienen alguna simpatía por Putin o que intentan hacer lazos económicos o comerciales. La tercera noticia importante es esta. No vamos a expulsar a gente de Reino Unido, asegura el ministro del Brexit. El gobierno británico ha reiterado que garantizar los derechos de los cerca de 3 millones ya de ciudadanos de otros países europeos residentes en suelo británico será una prioridad en sus negociaciones de la salida de la Unión Europea. Si no lo ha hecho aún, asegura, es porque un acuerdo de reciprocidad con los otros 27 Estados miembros aún no ha sido posible.
Así se recoge en el libro blanco que desarrolla su estrategia de cara al Brexit y que el Gobierno, cediendo a las exigencias de transparencia de los diputados, ha presentado este jueves en el Parlamento. El documento, que es más una lista de objetivos que una estrategia, se ciñe básicamente a las 12 prioridades marcadas por Theresa May en su discurso del pasado 17 de enero. Su publicación es una concesión a los diputados de uno y otro lado de la Cámara que han protestado reiteradamente por el secretismo que ha venido rodeando a los preparativos para la salida de la Unión Europea. Al presentar el texto en la Cámara, el ministro del Brexit, David Davis, prometió construir un consenso nacional sobre cómo debe el país abandonar la Unión Europea. Opinión. El tema del Brexit va a hacer temblar los cimientos de la economía europea en primer lugar y de la mundial en segundo y, por supuesto, obviamente, todo está globalizado. Es algo que los medios comentan con un miedo atroz. Cada vez salen más noticias sobre el Brexit y más con esa sombra de la duda y sombra del miedo. La gente empiece a tener miedo a eso. Por la incertidumbre que generará este proceso. El miedo viene por la incertidumbre. Por ahora, parece que todo está tranquilo. Esperemos a marzo, que es cuando empieza el proceso del Brexit. Todo este miedo empezó a hacerse plausible en los medios de comunicación con la aprobación oficial por parte de la Cámara de los Comunes al temido Brexit, el día anterior, el 1 de febrero. Este es un titular el día anterior a la noticia que citamos, como os he comentado. El tema del Brexit es muy alarmante para los medios de comunicación. Mucho dinero hay en juego, ¿verdad? La cuarta noticia importante de la semana pasada fue: el jefe del Consejo Europeo ve a Trump como una amenaza. La Unión Europea definió al gobierno de Donald Trump como una amenaza, preparando el escenario para una mayor tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, incluyó al nuevo gobierno estadounidense entre las amenazas que enfrenta el bloque, junto con China, Rusia, el terrorismo y el islamismo radical. Atención donde agrupa a Estados Unidos ahora. Afirmando que las declaraciones preocupantes de la nueva administración estadounidense hacen nuestro futuro altamente impredecible. Palabras textuales de Tusk. El cambio en Washington sitúa a la Unión Europea en una situación difícil. Parece que la nueva administración, Trump, pone en tela de juicio los últimos 70 años de política exterior estadounidense, dijo Tusk en una carta enviada a los miembros de la Unión Europea. La asombrosa ruptura de la práctica diplomática se debe a razones que van desde lo personal a lo geopolítico. Opinión. Todo apunta a que Trump es malísimo en los medios de comunicación occidentales, que no lo niego. Pero ¿no tendrá esto que ver un poco con que se induce a una amistad duradera entre Trump y Putin, que ya se dijo en campaña electoral, por la geopolítica mundial? Es decir, la economía poderosa ya no tiene tanto protagonismo, sino los valores que cambian en Estados Unidos al acercarse a Putin, ¿no? Siempre ha sido un enemigo número uno de Estados Unidos. Parece que hay mucho dinero en juego. Desde aquí decimos que Donald Trump tendrá que elegir entre ser presidente de los Estados Unidos o ser amigo de Vladimir Putin. En otra noticia, la quinta, la semana pasada, la empresa Apple, está considerando acciones legales contra el decreto de Trump. Apple podría ser la próxima gran compañía tecnológica en emprender acciones legales contra el decreto inmigratorio del presidente Donald Trump. Esta noticia va después de lo que acabamos de decir, que hay mucho dinero en juego, ¿verdad? No es casualidad. La hemos puesto después de la noticia 4 porque estamos viendo cómo grandes empresas multinacionales que tenían muchos beneficios legales y privilegios, están viéndose amenazadas por estas políticas. La inmigración hace que las empresas puedan contratar más barato. El fabricante del iPhone está considerando opciones legales con respecto al decreto, que afecta a cientos de sus empleados, dijo el director ejecutivo Tim Cook en una entrevista en The Wall Street Journal. Cook no dio detalles sobre qué enfoque podría adoptar Apple y solo dijo: queremos ser constructivos y productivos. Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Parece que Trump, esto es mi opinión, empieza a tener problemas serios. ¿Por qué?
Porque empezamos a hablar del establishment americano, de los negocios, no solo la bolsa, sino los negocios, grandes negocios multinacionales. Apple tiene muchísimo dinero, con las empresas más poderosas del planeta que han empezado a mover sus fichas a lo largo y ancho del país estadounidense para poder realizar lo que se llamaría un chantaje económico. O haces lo que queremos, o te vamos a proponer para un impeachment o juicio político para sacar a Trump del poder lo antes posible. Curioso, ¿no? El impeachment podéis decir, bueno, sí, pero eso se hace en el Congreso estadounidense por parte de otros políticos, ¿no? Juicio político que se hace entre todos. Pero las empresas, como ya hemos visto, tienen tanta influencia que es que ya no sabes qué es realmente política y qué es economía, ¿verdad? La siguiente noticia de interés que ha pasado esta semana pasada fue que un soldado dispara a un hombre armado con un cuchillo cerca del Louvre, Museo de París. Un soldado disparó a un hombre que intentó atacarlo con un cuchillo en las inmediaciones del Museo del Louvre, París, reportó la afiliada de CNN BFM. Pone, ¿no? El hombre está herido de gravedad y fue puesto bajo custodia. Llevaba 2 mochilas, en ellas no se hallaron explosivos. El soldado resultó levemente herido. El atacante gritó Allahu Akbar, Alá es el más grande, antes de precipitarse sobre un grupo de soldados en el centro comercial subterráneo cerca del museo. Según Michel Cadot, prefecto de París, el soldado disparó 5 veces. Bernard Cazeneuve, primer ministro de Francia, dijo que se trataba de un ataque terrorista. Una segunda persona fue arrestada en conexión con el ataque, informó el Ministerio del Interior, aunque no estaba claro si estaba relacionada con el ataque. La Fiscalía de París abrió una investigación por terrorismo. Opinión. Parece que la situación en Francia sigue siendo muy delicada, ¿no? Sigue estando ligada a los ataques terroristas. Esperemos que quede en nada y se pueda retomar la normalidad cuanto antes. Pero está claro que esto no augura nada nuevo, sino que para nosotros esto augura nuevos actos de barbarie en breve, lamentablemente, sobre todo en Francia, ¿no? Una de las noticias curiosas de la semana también, no sé si lo habréis oído, pero hayan restos de un continente perdido bajo la isla Mauricio, en el Océano Índico. Un continente perdido escondido debajo de un destino de vacaciones tropical. Puede ser que suene inverosímil, pero en el fondo del Océano Índico un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Witwatersrand de Sudáfrica ha encontrado partes de un antiguo continente. Los restos cubiertos de lava del continente, apodado Mauricia, fueron hallados debajo de la isla Mauricio. De acuerdo con el informe publicado esta semana en la revista Nature Communications, los restos de corteza son un remanente de la ruptura de Gondwana, un supercontinente que existió hace más de 200 millones de años. Gondwana, que contenía rocas de hasta 3.600 millones de años, se dividió en lo que ahora son África, América del Sur, Antártida, India y Australia. 5. El profesor Louis Ashwell, autor principal del artículo, dice que hay una serie de partes del continente sin descubrir, de varios tamaños, distribuidas por el Océano Índico tras la ruptura. Esta ruptura no implicó una división simple del antiguo supercontinente de Gondwana, dice textualmente Ashwell, sino que se llevó a cabo un astillamiento complejo con fragmentos de corteza continental, de tamaños variables, quedando a la deriva dentro de la cuenca del Océano Índico en evolución. Increíble, ¿verdad? Opinión. Parece que falta por descubrir muchas cosas, ¿no?, en el planeta. De hecho, nos empeñamos en decir que todo lo que había por descubrir en el terreno de civilizaciones antiguas o geología ya lo sabemos. Pero, sin embargo, estamos viendo que salen sorpresas, gratas sorpresas, por supuesto. Cualquier descubrimiento es una grata sorpresa, ¿no? ¿Debemos esperar cualquier cosa que nos tenga preparada nuestro planeta? Esta, sin duda, ha sido una gran sorpresa y muy bonita además. Ya veremos lo que sucede en los próximos años, pero parece que siguen saliendo especies también de animales y también cosas de geología que desconocíamos.
También es de comentar la última noticia. Las violentas protestas en Berkeley obligan a cancelar acto de editor ultraderechista. Normalmente esto no habría sido una noticia de interés, pero como se hicieron eco mucho y muy a menudo durante unos días los medios de comunicación, sobre todo estadounidenses, vamos a repasar por qué, vamos a analizarlo. La violencia estalló en la Universidad de California en Berkeley este miércoles por la noche, horas antes de una conferencia del ultraderechista Milo Yiannopoulos. La universidad culpó a 150 agitadores enmascarados por la violencia, diciendo que habían llegado al campus a perturbar una protesta pacífica. Manifestantes vestidos de negro y con máscaras se enfrentaron con la policía. Algunos incluso arrojaron cócteles Molotov y rompieron ventanas del centro de la Unión de Estudiantes en el campus de Berkeley, donde se iba a realizar el evento del editor de Breitbart, que dirigía a el ahora asesor de Donald Trump, Steve Bannon. Los manifestantes violentos rompieron las barreras metálicas, provocaron incendios cerca de la librería del campus y dañaron una obra de construcción de una nueva residencia. Al menos 6 personas resultaron heridas y algunos fueron atacados por los agitadores, dijo la universidad. Forman parte de un grupo anarquista conocido como Black Bloc, que ha estado causando problemas en Oakland durante años, dijo Dan Mogulov, portavoz de la universidad. Los organizadores decidieron cancelar el evento aproximadamente 2 horas antes del discurso de Yiannopoulos. La universidad dijo que lo sacó de la escuela en medio de la violencia y preocupaciones por la seguridad pública. Más de 1.500 manifestantes se habían reunido en la Plaza Sproul, cantando y portando carteles que decían "No hay espacio seguro para los racistas" y "Esto es la guerra". Opinión. Todo lo que sale en la prensa interesa que salga en la prensa. Es decir, protestas siempre ha habido, lo ha dicho el propio portavoz Dan Mogulov, portavoz de la universidad. Durante años causa problemas Black Bloc. Pero parece que ahora se haga más hincapié en las protestas cuando vemos que en el país norteamericano existe una clara motivación de inestabilidad para el país. Es decir, nadie, muy poca gente está de acuerdo, muy poca gente de lo que sale en los medios de comunicación está de acuerdo con la presidencia de Donald Trump. Sobre todo por los últimos acontecimientos en el que está involucrado su presidente Donald Trump. ¿Casualidad o interés de desestabilización? ¿Habrá alguien que financiará a estos grupos de personas? ¿Qué me hace pensar que sí? Que no ha habido detenidos. No hemos visto que haya habido detenidos cuando las cosas han sido vandalismo grave. La situación ha sido vandalismo grave y no ha habido detenidos. Pero, sin embargo, ha habido 6 personas heridas. Qué extraño, ¿verdad? Perdonad por la extensión, pero sí, ha sido más de 15 minutos. Espero que os haya gustado. Es la primera recopilación de noticias de una semana entera. Vamos a ir haciéndolo a menudo. No sé si podré hacerlo todas las semanas porque el tiempo me viene justo, pero intentaré hacerlo cada semana. Bueno, ya sabéis, si queréis participar, opinión o comentario, opinión o teoría, en los comentarios del vídeo, también dándole al like, reventad ese botón de like. Y también podéis suscribiros y compartir el vídeo con vuestra gente y en vuestras redes sociales, ¿vale? Bueno, muchas gracias. También sabéis que podéis visitar Facebook, Twitter y WordPress para las novedades de Opiniones Actualidad. Muchas gracias a todos, amigos, y hasta la próxima. Hasta luego.